Dios es bueno. ¿Y todo el tiempo? Otra vez, no lo escuché. Dios es bueno. ¿Y todo el tiempo? ¿Usted lo cree? Bien, cierre sus ojos, dígale: Padre, tú eres fiel y tú bendices hoy mi vida, mi mente, mi corazón. Enséñame, Padre. Señor, prepara este corazón como esa tierra fértil para que tu palabra, cuando sea sembrada, tú, Señor, hagas una obra excelente en mi vida. Señor, sea una mejor persona, sea un mejor hombre, una mejor mujer, Señor, y que cada uno de nosotros podamos contemplar tu gloria en todo lo que hagamos. Dile: gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero que vayamos a una escritura y vamos a ir a Isaías capítulo 55 y vamos a leer el versículo 10. Mi esposa me está poniendo... aparte del encuentro con Jesús, también vamos a estar inscribiendo para la escuela de ministerio. La escuela de ministerio, como usted sabe, también terminó la semana pasada, pero para los que están inscritos en la escuela de ministerio y quieren tomar el libro de las fiestas de Israel, también necesitamos saber quién puede venir, quién va a estar viniendo el jueves, quién va a estar viniendo el domingo, para estar dispuestos esos 2 días. Obviamente este primer jueves y el siguiente domingo no habría, porque tenemos el encuentro con Jesús. Amén. Bien, Isaías 55, verso 10, es algo que Dios ponía en mi corazón y quiero que lo lea junto conmigo. Dice la palabra: porque como que desciende, repita conmigo, desciende. Es de arriba hacia abajo, dice: desciende de los cielos la lluvia y ¿qué más? Y la nieve. 2 cosas que Dios provee: lluvia y nieve. Dice, y no vuelve allá, o sea, no regresa arriba, sino que ¿qué hace? Riega la tierra y hace germinar y producir, ¿y qué más? Y da semilla. Repita conmigo: da semilla. Dice la escritura: al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así será, léalo junto conmigo. Así será, ¿qué? Mi palabra. Repita conmigo: así será, ¿qué? Mi palabra que sale de mi boca, de arriba hacia abajo, y no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Hay algo que siempre he visto en la vida de muchos cristianos, muchos hijos de Dios, que en muchas ocasiones es natural y es normal. A veces uno recibe la palabra con gozo, uno recibe la escritura, uno empieza a ser lleno de las promesas de Dios, de la bendición de Dios, y uno lo primero que quiere hacer es compartirlo con alguien más. Compartirlo con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, tu familia, y empiezas a decirle a todos, y de repente empiezas a darles para que vayan y los pasas por ellos y luego los regresas y les compras cosas y estás bien emocionado, ¿verdad que sí? Y de repente... ya no quiere nada. Y tú te quedas, pero es que si te pagué, y es que si hice, y si es que pasé por ti, y te quedas en una forma así, como diciendo, híjole, entonces ¿de qué sirvió todo lo que hice? No sirvió de nada. Pero no es así. La Biblia dice que Él envía su palabra, y esa es mi fe. ¿Él envía qué? Su palabra, y esa es mi fe. Yo no voy a cambiar a la persona. Yo no voy a cambiar a la otra persona. ¿Quién lo va a cambiar?
¿A través de qué lo cambia? De su palabra. Entonces es bien importante que veamos que esta escritura tiene mucho sentido. Fíjese bien, ¿quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? Isaías. ¿Quién lo está diciendo? Isaías fue un profeta que es conocido como el quinto evangelio. Una de las cosas que nosotros sabemos es que son 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios. Nada más 4 evangelios están escritos en el Nuevo Testamento. Pero 700 años antes, el profeta Isaías escribe. Es uno de los profetas que a mí me llama tanto la atención, cómo Dios lo usó tanto, y es 700 años de que Jesucristo viniera. Él escribió más preciso los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario que aún los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Imagínense, 700 años antes, Isaías estaba describiendo precisamente la pasión de Cristo. Y no como la vimos en Hollywood, ¿ok? Peor. Entonces, hay cosas que a lo mejor uno no se da cuenta. Decía ahorita Erika, el pastor decía, a veces yo digo, mi esposa dice, yo digo a veces, Erika dijo. La verdad es que quien lo dice es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, la palabra me está diciendo que Dios envía lluvia y nieve. Algo que es agua congelada, pero que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Regar la tierra, la hace germinar, la hace producir, y da semilla al que siembra y da pan al que come. Finalmente, sabemos que sin agua no habría cosecha, no habría siembra, porque no germinaría, no daría fruto y no sé dónde estaríamos. ¿Está de acuerdo? Ahora, vamos a leer una palabra que viene en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios 13, 14. ¿Está usted aquí? Vamos a leerlo. 2 de Corintios 13, 14. Dice la escritura, lo lee junto conmigo. A ver otra vez, ¿la qué? ¿Qué más? El amor de Dios aquí se refiere al Padre. Y como Dios es un solo Dios, pero son 3 personas, entonces Dios está refiriéndose al Padre, porque ya está diciendo de Jesucristo el Hijo. La gracia de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Qué más? El amor de Dios o el amor del Padre. ¿Y qué más? Ahí están las 3 personas de la Trinidad que me está diciendo la palabra de Dios, que son 3 cosas. ¿Qué me da el Señor Jesucristo? Gracia. A ver, ¿está usted aquí? ¿Qué me da el Señor Jesucristo? Gracia. ¿Qué me da el Padre? Amor. ¿Y qué me da el Espíritu Santo? Comunión. Entonces, si yo me pongo a ver, son 3 características importantes de Dios. Él me da gracia. Ahí está sonando un celular, le voy a pedir que lo ponga en silencio y para poder todos escuchar, ¿sale? El Señor me da gracia, ¿a través de quién? De Jesús. Me da amor, ¿a través de quién? De los 3, porque es Dios y es el Padre, los 3 son amor, pero aquí específicamente me habla del Padre. Y me da comunión, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Y siempre hemos hablado que también el hombre son 3. Estamos constituidos en 3. ¿Quién se acuerda quiénes somos esos 3? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Estamos aquí? Ahora, hay cosas que a lo mejor no hemos visto en muchas ocasiones, pero lo que hemos estado hablando en este tiempo es que Dios no actúa desde afuera. Déjeme le platico algo. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, no lo vamos a leer, en el capítulo 12, me habla de una historia donde Pedro fue alguien, fíjese bien, Jesús siempre andaba con 3, andaba con 12 los discípulos, pero siempre se llevaba a 3 más. Uno de ellos era Pedro, el otro Jacobo o Santiago, y el otro era Juan.
a ellos tres siempre andaban con Jesús. Déjeme le digo algo, después de que se va Jesús y sube, asciende al cielo, de que resucita y está 40 días y sube al cielo, dice la palabra que Herodes mandó matar a uno de ellos, de esos tres, y el pueblo se gozó porque lo mataron. De los tres más pegados con Jesús, Jacobo, Santiago, Herodes, pum, lo mató. Y entonces ya nomás quedaban dos. Y entonces, como vio el rey en ese entonces que le agradó al pueblo, pues ahora mandó traer a Pedro a la cárcel. La idea era matar otra vez a alguien de los discípulos, porque así era algo importante para el rey que lo agradaba al pueblo. Y bueno, pues era algo muy padre, ¿verdad? Y a Pedro lo meten en la cárcel. ¿Dónde lo metieron? Cuando Pedro está en la cárcel, dice la escritura que había dos guardias alrededor de él y él estaba dormido. Eran tres puertas las que estaban, tres rejas, y la tercera era la que ya daba a la calle. Y a mí me impacta mucho entender esto. Dice la escritura que el ángel del Señor lo salvó y lo rescató, y él pensó que estaba viendo una visión. Él no sabía que estaba sucediendo en la realidad. Ahora déjeme le digo, hemos aprendido que el Señor siempre está a mi lado, ¿verdad que sí? Que Él está conmigo, ¿estamos de acuerdo? Ok, si Él dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin, entonces yo lo creo. ¿Usted cree que estaba con Pedro? Sí, estaba con él. Pero vamos a ver dos de las manifestaciones que hace el Señor en nuestra vida. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba en la cárcel. ¿Y cómo estaba? Dormido. ¿Cómo estaba? En medio de dos guardias. Y entonces dice la escritura que el ángel del Señor, o en pocas palabras, el mismo Señor Jesucristo, estaba allí y despertó a Pedro. Ahora yo quiero preguntarle, si usted quiere rescatar a alguien de la cárcel, ¿usted qué haría? Orar, dice Margarita. ¿Cómo? Un abogado. Contrataría un abogado. ¿Qué más? Para sacarlo de la cárcel, ¿qué más tendría que hacer? Abro las puertas, tengo que abrir las puertas, ¿verdad? O sea, tengo que abrir la puerta para poder ir a sacarlo, ¿verdad? ¿O cómo lo sacan ahorita? Pues llegan, tirotean, los vuelven a tirotear a todos, y vuelven a tirotear, lo sacan, lo agarran y lo sacan. Y si vuelven a tirotear, vuelven a tirotear. Yo creo que el mensaje para nosotros es, si quiero sacar a alguien de la cárcel y hay muchos lugares, o el otro, ¿verdad? Pongo un túnel por abajo, ¿verdad? El punto es, ¿cómo es que siempre yo tengo que actuar de afuera hacia adentro para poder sacarlo? Pero Dios no actuó así para sacar a Pedro. Dios actuó desde cuando Pedro estaba dentro de la cárcel, en medio de dos guardias. Desde ese momento Jesús actuó. Jesús le dijo, levántate. Se le cayeron las cadenas, le dijo, vístete. Y le dijo, vámonos. Pasó la primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta, y cuando menos se dio cuenta, Pedro, dice la palabra de Dios, que el ángel del Señor lo dejó. Entonces, ¿quiere decir que a mí también me va a dejar el Señor? No. ¿Quiere decir que ya Pedro se quedó sin la presencia del Señor? No. Él siempre está conmigo. Y esa es una manifestación que yo debo de comprender. Siempre está conmigo. Pero cuando hay una situación muy difícil, como en este caso, Pedro estaba dentro de la cárcel y Dios lo quería sacar porque sabía que Herodes lo quería matar. Entonces, ¿qué hizo? Dios mismo fue y lo sacó de adentro hacia afuera. Él no abrió una puerta y otra para sacarlo y decirle, ahora sí, vámonos. No, él entró y desde adentro lo sacó.
Ese es el poder de Dios. Ese es el momento en el que hay muchas ocasiones en que su vida y mi vida pueden estar en una situación difícil. Y usted puede decirle: Señor, tú siempre estás conmigo, y tú estás conmigo, y tú estás conmigo. Y claro, dice el Señor: sí, aquí estoy. ¿Por qué me lo repites tanto? Porque no sentimos que Él esté allí. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Hace de una manera muy diferente. Él trabaja, Él envía a su ángel, Él está conmigo y Él saca de una manera diferente, con el poder de Dios, con la gloria de Dios, para que su nombre sea exaltado. Y entonces nosotros muchas veces decimos: Señor, manda tu ángel. No, dice el Señor: ¿ya me vas a decir ya a mí cómo hacer las cosas? Si yo sé cómo hacer las cosas, déjame a mí hacer las cosas. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba por Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Dormido en la cárcel. Como es muy importante que muchas veces nosotros hablemos. ¿Tienes una necesidad? Allí en el sobre tú puedes poner una petición. Nosotros tenemos grupos de oración, oramos los lunes y los martes. Y algunos oramos toda la semana, pero lunes y martes estamos cubriendo 24 horas. A lo mejor el martes faltan unas horas, pero estamos orando por peticiones. Y hace poquito me mandó una petición una persona que no es de aquí, me dijo: tengo esta situación, es muy delicada. Yo le dije: no creo que sea por emociones, pero ¿qué es lo que le está pasando a esta persona? Y ya me dijo: es esto. Entonces dije: ok, entonces va bien, ahorita nos ponemos a orar. A las 3, 4 horas me habla: gracias a Dios, ya está conmigo, esto y esto. Yo dije: gracias a Dios. ¿Cómo sucedió? Yo creo que un ángel del Señor lo cubrió, lo sacó y lo mandó hasta donde Dios quería que estuviera. Dios contesta la oración, ¿lo cree? Entonces, si usted muchas veces está en una situación, sí, Dios está con usted, Dios lo va a cuidar, pero necesita levantar la mano. La iglesia intercede por eso. La iglesia intercede por su petición. Así dice la palabra. Y hemos visto cómo entonces hubo un rey que su papá no hizo las cosas conforme al corazón de Dios. Esto lo vimos hace 3 domingos. Póngame mucha atención. O 4 domingos. Hubo un rey que su papá no hizo las cosas conforme al corazón de Dios. Su papá se llamaba Acaz. Y este rey se llamaba, ¿cómo? ¿Quién sabe, pastor? ¿Cómo quiere que me acuerde? Pues, ¿qué piensa? Se llamaba, ¿cómo? Ezequías. Este rey Ezequías hace algo muy especial, que fue lo que dije ahorita. Como Ezequías dijo, él empieza a reinar y él no llamó a todo el pueblo. El enfoque de Ezequías no estaba en convertir el corazón de Israel, sino el atraer el corazón de Dios hacia el pueblo. Y que cuando Ezequías lo que hace es santificar, limpiar el templo que su papá dejó todo sucio, que lo abandonó, Ezequías lo empezó a limpiar. A los sacerdotes que no se contaminaron les dijo: purifíquense, vengan, adoremos a Dios. Y empezó desde adentro del pueblo. Y cuando él empieza desde adentro del pueblo, él empieza a hacer una labor tan grande que el mismo corazón de Dios estaba aquí y atrajo a todo el pueblo. Ese ha sido mi pensamiento en muchas ocasiones con la gente que yo invito a que venga a la iglesia. Y yo creo que por algo Dios está trabajando en Comunidad Cristiana de Tijuana, porque queremos que todo Tijuana venga a los pies de Cristo. Yo no sé si a esta iglesia, ¿qué más esperaría que viniera a esta iglesia? Tendríamos que rentar un edificio mucho más grande o comprarlo, donde quepan como unos 100,000. No sé cuántos, pero el Señor sabe cuál es el corazón. Yo no quisiera estar envolviendo a la iglesia si el corazón de la iglesia está alejado de Dios. Por eso Ezequías, ¿qué hizo? Empezó ¿desde dónde? Desde adentro. ¿Cómo empezó Dios a sacar de la cárcel a Pedro?
de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es importante que usted vea que Dios donde va a trabajar es primero ¿en dónde? En mi corazón. ¿Y en dónde? Y en mi mente. Y entonces hay cosas que mi carne sigue haciendo, porque la carne es lo externo, la carne es lo exterior, lo sigo haciendo. Me enojo porque lo sigo haciendo. Sigo teniendo esos errores, sigo teniendo ese enojo, sigo teniendo esos impulsos, sigo teniendo esas características que a veces me arrepiento y digo, ¿por qué lo hice? Bueno, eres carne. Bueno, corrijo, somos carne. Dile que está a tu lado, eres carne. Déjeme le digo qué sucede después de Ezequías. Dijimos que el papá de Ezequías, ¿cómo se llamó? Acaz. Otra vez, ¿cómo se llamó el papá de Ezequías? ¿Y su hijo cómo se llamó? No, el hijo de Ezequías. Pues todavía no sabe, ¿verdad? Vita ya sabe, dijo Manasés. Sí, es Manasés. El hijo de Ezequías se llama ¿cómo? Se llamó ¿cómo? Manasés. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Y dice la palabra, versículo 1. Vamos a leer, por favor, primero el 1. ¿Qué dice el 1? De 12 años era ¿qué? Manasés cuando comenzó a reinar. ¿Y cuántos años reinó? 55 años. Versículo 2. Pero ¿qué dice? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Hasta allí, fíjese bien. Voltee para acá. El abuelo de Manasés, ¿cómo se llamaba? Acaz. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba el abuelo? ¿Y su papá? ¿Y de quién estamos hablando? Bueno, ya le di 3 generaciones. El primero es Acaz. Acaz hizo lo malo. Ezequías hizo lo bueno. Y ahora llega Manasés y hace lo malo. Oh, qué caray. Imagínense Dios trabajando con nosotros. De repente dice el Señor, ya. ¿Así dice? No, dice mi palabra no vuelve a mí vacía. Va a cumplir para el propósito para el cual yo lo hice. Pero Manasés fue uno de los reyes más malos. Manasés fue uno de los reyes que hizo más cosas feas. Manasés no solamente se dejó a Dios, no solamente tumbó los lugares donde estaba ya Ezequías había vuelto a edificar para alabar a Dios. Llega su hijo y destruye todo y levanta un altar a su dios Baal. Y no nada más eso, él consultaba los horóscopos, él consultaba adivinos, él consultaba hechiceros. Él dio a uno de sus hijos al fuego, lo sacrificaba. Muchos de los hijos del pueblo los mató y los sacrificaba a sus dioses. Muchos se sintieron mal con él. Dice la escritura que desde un lado hasta el otro todo Israel lo llenó de sangre. ¿Y reinó cuántos años? 55. ¡Wow! Yo creo que ya el pueblo estaba con ganas de salir de allí. Yo creo que el pueblo estaba ya en una forma harto de tanta maldad, de tantas cosas que este rey estaba haciendo. Y uno piensa que no pasa nada, pero el pecado, Dios sabe cuánto tiempo, porque nuestra vida está escrita delante de Dios. Y Él conoce mis errores.
Y Él conoce mis faltas. Y un día, por todo lo que yo hice, el hombre va a tener que dar cuentas. Y a lo mejor Manasés no se había dado cuenta, pero él estaba ensimismado en su manera de pensar. Él no creía que Dios a lo mejor lo estaba viendo. Él hacía las cosas mal y mal y mal y nadie le decía nada. Pero el pecado del hombre finalmente está delante de Dios y Dios quiere que sepas que cuando, como vimos la semana pasada, que así con el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, aparece una mano y le dice: te has sido pesado y has sido falto. Tu reino ha sido pesado y tú faltaste en ese peso. Muchas veces no nos damos cuenta que nuestras malas acciones tienen mucho peso y finalmente Dios va a traer justicia a mi vida. Y ahí es donde uno piensa: ¿qué va a pasar? No he terminado, porque ahorita estamos en el Nuevo Testamento bajo la justicia de Dios. Amén. ¿Está usted aquí? Pero quiero que nos transportemos a ese tiempo. No sé si Manasés supo o no supo, pero empezó a hacer las cosas mal y mal y mal y mal. Y no solamente eso. Isaías, un profeta que acabamos de leer, Isaías, que era considerado como el quinto evangelio, ¿sabe cuál era la costumbre en esos tiempos de cómo no era meterlo a la cárcel y nada más matarlo? En Hebreos capítulo 12, en el versículo 3, me habla de algunas cosas. Vamos a leer Hebreos capítulo 12. Y dice la escritura: déjeme le doy el versículo 37. Hebreos 12, 37. No, espéreme. Es Hebreos 11, 37. Déjeme le digo algo. Aquí me habla de los profetas. Y aquí me habla precisamente de una de las características que hacían en el Antiguo Testamento para aquellos que no caían bien al rey. ¿Fueron qué? ¿Otros qué? Que es aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Eso se entiende. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Pero déjeme le digo algo, volteé para acá. En los tiempos de Manasés, la costumbre para esa gente era colgarlos a un árbol y serrucharlos por el medio, cortarlos con un serrucho. Y se cree que fue la muerte que tuvo Isaías. Eso se cree, porque en ese tiempo era lo que se hacía. Un profeta, como un quinto evangelio, alguien que fue herido, lastimado, apedreado, pero también él fue aserrado, cortado a la mitad. Perdónenme la ilustración, pero Manasés era un hombre malo. 55 años duró. Y no se imaginó que sus pecados finalmente tendrían un peso. En muchas cosas él no se dio cuenta, pero finalmente se cumple la palabra de Dios. Él es apresado por los babilonios. Bueno, ya eran los persas. Y finalmente lo atrapan, lo agarran a ese rey malo, lo encadenan. Se lo llevan como a un toro de aquí de las narices. A lo mejor yo no sé si iba arrastrando. A lo mejor muchos le escupieron y le dicen: eso te mereces. Y cualquiera pudiera pensar lo mismo. Qué bueno que ya iba. Y esa es una de las cosas que, esto es lo que yo le digo: Señor, qué difícil es seguirte. Porque a veces
no comprendemos lo que el hombre hace, pero a veces menos comprendemos lo que Dios hace. Dice el versículo 11 de Segunda de Crónicas 33. Segunda de Crónicas 33, 11. ¿Qué dice la escritura? ¿Lo tiene? Segunda de Crónicas 33, 11. Ahí está, léalo conmigo. ¿Qué dice? Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales ¿qué? Aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, ¿lo llevaron a dónde? Babilonia, corrijo, Babilonia, todavía no eran los persas. Cualquiera pudiera haber pensado y dicho, wow, qué bueno, ya nos libramos de este rey. Y hay cosas que así nos pasan en nuestra vida. A la gente que nosotros a veces invitamos, no consideran, son malagradecidos. A veces uno hace lo mejor como quiso haberlo hecho porque así se lo pidieron y finalmente algo sucede, se cometió un error. Siempre les he dicho, ¿cuántas veces es más fácil detectar los errores que las virtudes? A veces les pongo un ejercicio, les digo 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 2 por 5, 10, 9 por 3, 81 y 4 por 3, 12. Y entonces, ¿te equivocaste en el cuarto? Sí, ya sé. Pero nunca nadie me ha dicho, wow, te felicito, 4 tuviste bien. No, es el error. Es lo primero que uno ve. A los matrimonios les digo, sáqueme 10 errores de tu esposo. No, hombre, me sacan 20. Sácame 10 errores de tu esposa, me sacan 40. Le digo, sácame 3 virtudes, porque tú no te casaste con tu esposo, con tu esposa por sus errores. Te casaste por sus virtudes. Ponme 3. ¿Batallan? Pero finalmente me apuntan 5 y me dice, pastor, y ya encontré 3 más. Y le digo, uy. De repente les digo, tururú. Cuando vemos los errores es cuando más estamos así. Y yo me he esmerado en hacer las cosas bien como me las pidieron. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué recibo? Te equivocaste en esto. Bien. Lo único que esperaba un gracias. Yo creo que Dios hace lo mismo, ¿verdad? Lo único que espera de mí es un gracias. Ay, Señor, gracias por el carro que me diste, pero es que te equivocaste. Era blanco y me lo diste negro. Y el Señor así, ok, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Cuántos hemos invitado a gente así? Y finalmente ni las gracias nos dan. Y finalmente hasta nos hacen la vida más de cuadritos. No te preocupes. Más malo que Manasés no eres. Amén. El punto es que muchas veces nosotros podemos juzgar mal a una persona. Y yo pude ver a Manasés como alguien que, híjole, no es posible. Su abuelo hizo lo malo, su papá hizo lo malo y ahora él está haciendo lo malo. Y así muchas veces podemos toparnos con gente. Pero ¿sabes una cosa? Déjame leer el versículo 12
de Segunda de Crónicas 33. Es el siguiente versículo del 11. Léalo conmigo. Mas luego que fue puesto ¿en qué? En angustia. ¿Quién? Manasés. Oró, repita conmigo, oró a Jehová su Dios. ¿Cómo dice? Humillado, grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Versículo 13. Y habiendo orado él, ¿qué dice? Wow. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Hay esperanza para el que invitaste y ya no está? No te preocupes. La palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. No te preocupes. Es que ya anda, ya, déjalo. Es que ya está partiendo a otro profeta a la mitad, déjalo. Es que está así, déjalo. La palabra está sembrada en su corazón. Y un día Él estará aquí. Es más, no aquí, estará aquí predicando la palabra de Dios. Créelo. Qué bueno que no soy Dios, ¿verdad? Porque yo ya le hubiera dado unas. Qué bueno que no soy Dios, porque mi misericordia no hubiera alcanzado a tanto. Pero tenemos un Dios muy misericordioso, muy amoroso, por el cual mucho hay que darle la gloria y la honra. No digamos, como dijeron en Números capítulo 21, pasen del teclado, Números 21, versículo 5. Ni modo, Leo, te tocó a ti, dice Jonathan, gracias, Señor. Números 21, verso 5. ¿Qué dice la escritura? Que el pueblo dice, habló contra Dios y contra Moisés y le dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. ¿No hay qué? Pan ni agua. Y nuestra alma tiene ¿qué? Fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabes que nos pasa lo mismo muchas veces a nosotros mismos? ¿Sabes que nosotros a veces nos fastidiamos? Ya tengo que ir. Sí, domingo a las 11 de la mañana. Ay. Bueno, no te preocupes, va a haber uno a las 8:30 y uno a las 11. Escoge a cuál quieres venir. ¿Te quieres venir temprano y salir temprano? Qué bueno. Los servidores no pueden, ellos no tienen opción, tienen que obedecer. A los dos tienen que venir los servidores. Y dice el otro, qué bueno que no soy servidor. No se preocupe, al rato va a estar sirviendo. Quiero decirle algo. A veces uno se fastidia y dice, pan tan liviano. Y es que eso es algo así como que el mismo pueblo de Dios así lo hacía. No veían la maravilla de Dios. Imagínense, no hacían nada en toda la semana, porque ¿cómo sembraban si era desierto? Vivían en el desierto y siempre traían ropa nueva. Dice la palabra que su calzado nunca se desgastó, que sus vestidos nunca se desgastaron. Dios cubría con una nube durante el día para que el sol, la luz del sol en el desierto no los achicharrara. Y en la noche el frío, Él ponía un fuego arriba para que tampoco se congelaran y tuvieran luz. Qué maravillosa y misericordia de Dios les mostró. Y ellos estaban fastidiados. Dice la palabra en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida los pensamientos de tu corazón,
cuida tu vida. Hemos aprendido que el Espíritu Santo está en mí. Nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar. Él está conmigo. Por eso dice la Escritura en 1 Crónicas de Corintios, capítulo 6, verso 19, que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Somos qué? Somos templo del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo está en mí como él estaba con Pedro cuando estaba dormido. Pero Él tiene el poder para sacarte de cualquier situación, porque Él mismo desciende y baja y te lleva a una gloria mayor. Ese es el poder de Dios que Él quiere demostrar en nosotros. Ese es el poder de Dios que Él quiere que sepas, que no nada más Él trabaja de adentro hacia afuera en tu vida, en tu carácter, en tu persona, en tu salud. No, eso es lo único que dirías tú, es lo único que Dios quiere. No. Hay problemas difíciles. ¿Quién no ha estado enfrentando un problema, una situación difícil en su trabajo? ¿Quién no ha estado enfrentando una situación difícil en su familia? Yo creo que todos tenemos un problema fuerte afuera y dice, pues sí, pero el Espíritu Santo está conmigo, tengo que cambiar. No, el Señor dice, necesitas, yo te ayudo, yo te apoyo. Pon al pueblo a orar para que allí estemos. Y tú duérmete como Pedro. No, no es cierto, no te duermes. Pero créele al Señor. Y cuando veas así que de repente ya sucedió el milagro, vas a decir, yo creo que era un sueño. Pedro lo dijo, pensó que era un sueño, pero él ya estaba afuera. Dios lo había sacado. Si soy templo, debo de entender una cosa. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia dice en Hebreos 9:22 que yo he sido purificado con la sangre de Cristo Jesús. Así es que mira, ya estoy de gane. Porque para estar dentro del lugar santísimo, ¿qué se necesitaba? La sangre de un cordero. El mismo sumo sacerdote se tenía que purificar y entrar a través de la sangre de un cordero. Pero ese cordero se tenía que matar porque era un chivo o un cordero. Y Jesucristo es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado. Yo puedo entrar hasta el lugar santísimo. ¿Por medio de qué? Había un lugar santo donde había 3 cosas: el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. El candelabro representa la luz y la palabra dice que Él es la luz del mundo y que nosotros somos la luz del mundo. Eso lo dice en Juan 8, capítulo 12. También dice que había panes y en Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. Y si soy templo del Espíritu Santo, el Señor me da luz, me cubre con su sangre y me da el pan nuestro de cada día. Dice la Escritura que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida la oración que sube como un incienso y que hay ángeles que añaden incienso a mis oraciones. Ahí está el altar del incienso, de adoración a Dios. Por eso la Biblia en Juan 4:23 dice que el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La primera puerta era conocida al tabernáculo como el camino. La segunda puerta era conocida como la verdad. Y el velo que llegaba al lugar santísimo era conocido como la vida. Cuando llega Jesús les dice a los fariseos que sabían eso, dice, yo soy el camino, la primera puerta. Yo soy la verdad, la segunda puerta. Y yo soy la vida. Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hebreos 10:14 me dice que ya no hay que hacer tantos sacrificios. Una sola ofrenda. ¿Cuál fue? La de nuestro Señor Jesucristo.
fue la única que bastó para que usted y yo podamos disfrutar de esa lluvia de bendición en nuestros corazones. Y quiero que me acompañe a 2 de Pedro, capítulo 1. Estoy por terminar, pásenlos de la alabanza. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2 al 4. Léalo conmigo. Gracia y paz. Otra vez, todos juntos. ¿Qué dice? O sean multiplicadas. No dice sumadas. No dice añadidas. Dice ¿cómo? Multiplicadas. Si usted me da 100 pesos y yo le digo al 100% le doy 200. Usted me dio 100, yo le doy 200. Ese es el 100%. Multiplicados al 100 por 1 es usted me da 100, yo le doy 10,000. ¿Usted qué quiere? ¿El 100% o el 100 por 1? Oh, está. Ahí sí, ¿verdad? Eso es lo que Dios tiene para nosotros como hijos. Dice que la gracia y la paz serán multiplicadas. ¿En dónde? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Verso 3. Como todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino. No dice que nos va a dar, dice que ya nos las dio por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta escritura a mí me encanta, porque no dice que Dios me va a dar, dice que ya me dio. ¿Y cómo las voy a descubrir? ¿Cómo las voy a descubrir? ¿Cómo? No, ahí decía. Por medio, más fuerte será, del conocimiento de Dios y de Jesús. Tengo que conocerle. Tengo que aprender más de Él. Si yo estoy enfermo y digo un momento, es que estoy enfermo, pero sí, Dios me lo mandó. No, Dios no te lo mandó. No, Dios no me lo mandó. No, Dios no te lo mandó. Yo pensé que Dios me lo había mandado. No te lo mandó. Conócelo y te vas a dar cuenta que Dios no te lo mandó. Pero tienes que conocerlo. Si lo conocemos, entonces Dios me da ese conocimiento y ahora sé que esa enfermedad Dios no me la mandó, pero necesito conocerlo. Termino con esto. 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. Le voy a pedir a 3 personas. Yo sé que nadie quiere pasar porque como que les da miedo, yo creo. Versículos 7 y 8. Pásale acá. Muy bien. ¿Alguien más? Uno más. Córrele. Pero corriendo, porque no tengo mucho tiempo. Más rápido, más rápido. Díganle todos, córrele, córrele. Primero de Juan 5, 7. Dice, porque 3 son los que ¿qué? Dan testimonio en el cielo. ¿Está conmigo? Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo, que es la palabra o el Hijo,
y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Repite conmigo, son uno. Verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ahora yo le pregunto, si Dios es uno en tres personas y dice la palabra que son los que dan testimonio en el cielo, Él manda tres personas a estar conmigo en la tierra. Sí, ¿cuántas? Tres personas. ¿Usted ha conocido al Espíritu Santo, Gaby? Ahora sí te tocó un buen papel, qué bueno. Hasta que ganó una, dice él. Así como estuvo conmigo hace 15 días una persona atrás de mí, que por cierto me hablaron a ver si las cosas estaban bien porque traía un guarura atrás. Conocemos al Espíritu Santo como una persona. Amén. Y dice que el Espíritu da testimonio en la tierra. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Pero le quiero presentar dos personas más, porque dan testimonio. Una de ellas es, ahí dice, tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Dan testimonio. ¿Dan qué? Dice la Biblia, el agua, no me está hablando del agua de la lluvia. ¿Qué representa el agua en la Biblia? La palabra. Y la Biblia dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. No está muerta. No es cierto. Un serrucho. No, ¿verdad? Que al cabo no vino tu esposa, ¿verdad? Pero dice la Biblia, la palabra de Dios es ¿qué? Viva. La palabra da testimonio. El Espíritu Santo da testimonio. En el cielo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la tierra está el Espíritu. ¿Qué más? La palabra, el agua, que es viva y eficaz. ¿Y qué más? La sangre. Otra persona. ¿Sabe por qué? Porque cuando Caín mató a Abel, dice la Escritura que Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Porque su sangre clama a mí desde la tierra. ¿Qué hace la sangre? Clama. La sangre de Abel, que no hizo nada para que lo mataran, murió. La sangre de Abel, que dice la Escritura, era justo. Su sangre, ¿qué hacía? Clamaba. ¿Desde dónde? Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua o la palabra y la sangre. La sangre de Cristo Jesús, no la sangre de Abel. Hebreos dice que la sangre de Jesús clama mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel clamaba justicia, porque él no hizo nada y lo mataron. Y la sangre de Cristo no clamaba justicia. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen.
Su sangre, ¿sabes qué es lo que clama? Hoy tuvimos Santa Cena, primer domingo del mes tenemos Santa Cena, 20 minutos antes del servicio, todos los domingos primero del mes. La sangre de Jesús es con la que yo debo de tener comunión, y esa sangre me hace tener esa comunión con Dios para saber lo que clama la sangre de Jesús. ¿Sabes qué clama? Mejores promesas. Porque su sangre está establecida en un mejor pacto. Y el mejor pacto para mí son mejores promesas. Por eso tengo que conocerlo más. ¿A través de quién? De la palabra. Gracias. Tres personas: Espíritu, el agua y la sangre de Cristo. La palabra que dice Jesús: yo soy la palabra. Jesús dice que Él es la palabra. Confiemos en Dios. Confía en Él. No te preocupes. Sigue testificando. A muchos profetas les pasaron cosas muy feas y no por eso desistieron. Se mantuvieron firmes, creyendo a Dios, creyendo en sus promesas. Quisieron haber alcanzado a ver lo que tú y yo alcanzamos a ver. No lo lograron ver, pero tú y yo lo podemos ver. Y si tu hijo te sale mal, no te preocupes, tu nieto va a salir mejor. No, tu hijo te va a salir bien. Amén. No digas, ay, pobrecito. No. Creo que Dios quiere que comprendamos algo. Él es lleno de amor y de misericordia. Tenemos un encuentro con Jesús de varones. Hemos hecho todo lo posible porque estés cómodo y a gusto. Hemos hecho muchas cosas. Hemos estado orando por ti, hasta para que te den chance en el trabajo. Hay una persona que ya se me acercó y me dijo: pastor, tengo una siembra para uno. Estamos haciendo tantas cosas para que tú vivas un encuentro con Jesús. Lo único que no puedo es traerte a fuerzas. Pero si tú deseas y anhelas que Dios te hable, que Dios haga un parteaguas en tu vida, dile al Señor: ayúdame, yo quiero. Hubiera pasado lo mismo si te hubieras enfermado en algún momento y ahora sí que a fuerza tienes que no ir al trabajo, ¿verdad? Entiendo las situaciones, entiendo los problemas, pero no me creas a mí. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Amén. Hay testimonios, ¿verdad, Juan Carlos? Hay testimonios de lo grande que ha sido Dios. Hay testimonios de lo maravilloso que ha sido Dios. Dios tiene algo especial para ti. La escuela de ministerio sigue a partir de la próxima semana con las fiestas de Israel. También hay esfuerzo por eso. Estamos trabajando para que en muchas áreas tú conozcas al Señor y seas un hombre, una mujer de éxito. Amén. Cierra tus ojos ahí. No te pongas de pie todavía. Y dile al Señor que tenga misericordia. A lo mejor no ha sido un Manasés tan malo. A lo mejor no has cerrado a nadie o mandado a cerrar a nadie por la mitad.
Pero el día en que Manasés clamó y oró, Dios le escuchó. El día en que estaba en la angustia, Dios le escuchó. El día en que él se sentía avergonzado por todo lo que había hecho, él dice, él clamó a su Dios y Dios le oyó. Y si tú crees que Dios te escucha, clama hoy a Él, ruega a Él. No a mí no me hagas caso. Su presencia está aquí. Él está aquí a día a tu lado. Tú eres templo de su Espíritu Santo. Él puede hacer un milagro hoy y sacarte desde allí, desde adentro, y pasar esas 3 puertas que para ti es imposible. Dile, Señor, ayúdame, Padre. Dile, Señor, yo quiero lo que tú tienes para mí. Dile, Señor, aquí está mi vida. Quiero que tú, Señor, hagas un milagro en mi vida. Mandes tu ángel, Señor. Vayas allí, Señor. Para todos los que van a tomar el encuentro con Jesús, mañana a las 7:30 tenemos preencuentros. Son unas conferencias que vamos a dar. Nos tardamos 1 hora y media. Pero ahorita te van a estar dando indicaciones. Créele a Dios. Créele a su palabra. Él da testimonio a través de su palabra. Él da testimonio a través de su espíritu. Él da testimonio a través de su sangre. Él nos ama, nos anhela celosamente. Y si tú crees esto, que Dios te ayuda, que Dios te bendice, que Dios puede suplir en todas tus necesidades, no nada más para el encuentro, para los hombres, para las mujeres, para todas tus necesidades. Si tú hoy le dices, Señor, ayúdame, yo quiero creer más en ti, Padre. Y si tú crees que hoy el Espíritu Santo está aquí escuchándote, en un acto de fe, en un acto de creer que Dios te escucha, ponte de pie y dile, Señor, yo sé que tú me estás escuchando hoy. Y sé que tu Espíritu está aquí, porque tu Espíritu da testimonio. Y sé que tu sangre me ha justificado, me ha comprado y soy tuyo. Y sé que tu palabra, Señor, en el conocimiento de ti, Padre, tú me has dado grandísimas promesas. Dile gracias, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo.